El desastre ocurrió durante el descenso de una empinada garganta, conocida como el cuello de botella. 11 alpinistas murieron en la segunda montaña más alta del mundo después de que una avalancha arrastró a algunos y dejó varados a otros. Cada alpinista que llega a la cima del K2 tiene que pasar junto a cuerpos de su vida. Es 2 de agosto de 2008 a 27,000 pies de altura. El K2 acaba de matar a 11 alpinistas en un solo día, después de que el equipo encargado de fijar las cuerdas cometió un error fatal que no debió haber ocurrido. Si hubiera sido cualquier otra montaña, podrían haber sobrevivido. Pero el K2 castigó de inmediato su error con una consecuencia aterradora. Los 11 cuerpos siguen ahí hasta el día de hoy. Porque cuando decides poner un pie en el K2, estás completamente aislado del resto del mundo. Los helicópteros no pueden volar por encima de los 20,000 pies. Si no logras bajar, el K2 se convierte en tu hogar para siempre. Algunos cuerpos fueron encontrados perfectamente conservados, con su equipo y ropa aún intactos, como si el tiempo se hubiera detenido y simplemente se negara a volver a empezar. Desde un padre de 45 años sacrificando su vida por su hijo hasta alpinistas mirando a su líder a los ojos y decidiendo su destino. Estas son las historias de 23 alpinistas que el K2 mantuvo congelados. Bienvenidos a lo extremo. Muhammad Ali Sadpara de Pakistán comenzó su carrera como porteador en sus 20s. Pasó de cargar las mochilas de otras personas por menos de $12 al día, hasta convertirse en el montañista más célebre de Pakistán. Para 2020, había hecho cumbre en 8 de las 14 montañas del mundo que superan los 26,000 pies, incluyendo Lhotse, el notoriamente extenuante Makalu, y el exitoso K2 en el verano de 2018. Aún así, eso no lo salvó de desaparecer en el K2 en 2021, en circunstancias que, sinceramente, parecen sacadas de una película de terror. El K2 nunca había sido coronado en invierno, ni una sola vez en más de 70 años de intentos. Todas las demás montañas de 26,000 pies en la Tierra eventualmente habían cedido a una escalada invernal. Solo el K2 no lo había hecho. La montaña de 28,251 pies está en la cordillera del Karakorum y genera un clima tan extremo que sus inviernos hacen que el Everest parezca indulgente. Estoy hablando de temperaturas por debajo de menos 60 grados Fahrenheit, vientos que superan las 120 millas por hora y ventanas de clima en la cima increíblemente cortas. Para los montañistas obsesionados y apasionados, el K2 es más como el fruto prohibido. Los mejores alpinistas de cada generación habían intentado hacer cumbre en el K2 en invierno y habían sido rechazados. Hasta el 16 de enero de 2021, un equipo nepalí logró exactamente eso. Lograron la primera cumbre invernal del K2 en la historia. Por supuesto, Muhammad estaba decepcionado, pero de alguna manera se sentía animado. Porque los pakistaníes llaman al K2 su montaña, una primera cumbre invernal pakistaní por un hombre de una aldea cerca de Skardu que comenzó como porteador habría significado algo que ningún certificado de cumbre podría capturar completamente. Pero la cumbre nepalesa fue un momento que el mundo del montañismo había estado esperando desde los años 80. Y si los nepaleses podían hacerlo, él definitivamente también podía. Y para agregar un giro más, intentaría hacerlo sin oxígeno suplementario. Así que el equipo de Muhammad llegó a la montaña para su intento poco después. Sus compañeros eran John Snorri, de 47 años de Islandia, el primer islandés en hacer cumbre en el K2, y Juan Pablo Moore, de 33 años de Chile, quien fue la persona más rápida en escalar tanto el Everest como el Lhotse sin oxígeno suplementario. También con ellos estaba Sajid, el hijo de Muhammad, que tenía 21 años. Intentar escalar el K2 en invierno, como lo estaban haciendo los tres, significa operar en condiciones donde el cuerpo se está apagando activamente. El cuerpo no puede aclimatarse a esto. Solo puede soportarlo por un tiempo limitado antes de que los sistemas que mantienen a una persona con vida comiencen a fallar. Cada decisión en el K2 es una decisión de vida o muerte. El equipo, como muchos otros en la montaña esa noche, salió del campamento 3 a 24,000 pies durante la noche del 4 de febrero. Estaban compitiendo contra una ventana meteorológica increíblemente estrecha y avanzando en absoluta oscuridad y temperaturas heladas. Esto ya se perfilaba como una escalada difícil cuando una verdadera pesadilla apareció apenas unas horas después de comenzar la ascensión. Allá afuera, en la oscuridad, sus linternas frontales iluminaron el borde de una grieta enorme y aparentemente sin fondo, justo atravesando la única ruta hacia la cima de la montaña, como una herida abierta en el hielo.
Para otros alpinistas en la montaña esa noche, esto fue el final de su intento de llegar a la cima. Miraron ese vacío oscuro e inmediatamente se dieron la vuelta. No valía la pena. Mohamed, John, Juan y el joven Sajid tomaron una decisión diferente. Mientras otros se retiraban a un lugar seguro, los 4 hombres saltaron sobre el aterrador vacío. En este punto ahora estaban completamente solos. Siguieron escalando hasta que llegaron a un lugar cerca del cuello de botella, a unos 27,000 pies, donde el regulador de oxígeno de Sajid falló y él colapsó debido al agotamiento. Su padre, Ali, llevaba un tanque de repuesto por si acaso. Pero incluso ese falló porque la mascarilla de oxígeno de Sajid también tenía una falla. Claramente no podía seguir el ritmo. Así que Muhammad miró a su hijo y le dijo que regresara al campamento 3, descansara y esperara. Luego se dio la vuelta y continuó subiendo con John y Juan. La última vez que alguien los vio con vida fue por encima del cuello de botella, aproximadamente a las 10 de la mañana del 5 de febrero. Abajo, en el campamento 3, Sajid esperó todo un día, escaneando las laderas en busca de alguna señal de que estaban bajando. Estaba débil y se acercaba una tormenta de nieve, así que siguió descendiendo hasta el campamento base. Cuando llegó, inmediatamente dio la alarma y se desplegó ayuda. Helicópteros del ejército pakistaní buscaron hasta los 20,000 pies durante los días siguientes. Un avión de la Fuerza Aérea sobrevoló la parte alta de la montaña. No encontraron nada, y esa es una de las razones por las que el K2 es tan peligroso. Los helicópteros no pueden ir más allá de los 20,000 pies, ni siquiera en un día de buen clima. El 18 de febrero de 2021, las autoridades declararon oficialmente a los 3 hombres como desaparecidos y presuntamente muertos. Las operaciones de rescate ahora solo tenían sentido para recuperar un cuerpo. Y 4 meses después, el 26 de julio de 2021, un equipo de sherpas que estaba fijando cuerdas por encima del campamento 4 localizó los cuerpos de Mohammad, John y Juan, cerca del cuello de botella. Mohammad estaba a unos 300 metros por debajo de la cima, sujeto a una cuerda fija con un descensor en forma de 8, con John más arriba en la línea. Cuando subes el K2, usas una abrazadera mecánica llamada Yumar. Solo cambias a un descensor en forma de 8 cuando estás haciendo rappel hacia abajo. Encontrar a Mohamed preparado para el descenso significaba que no murieron congelados en la subida, estaban bajando. Y dado lo alto que estaban en la montaña, eso sugiere claramente que realmente lo lograron. Llegaron a la cima, lograron lo imposible y murieron en el descenso, pero nunca podremos saberlo con certeza porque estaban esparcidos por la zona de la muerte. Muhammad fue encontrado a 984 pies por encima del cuello de botella. A otros 328 pies de distancia yacía John Snorri, colgado de un anclaje roto. Y Juan Pablo Moore fue el más bajo de todos, cerca de donde debería haber estado el campamento 4, acurrucado como un bebé que se mece para dormir. Parecía que había bajado antes que los demás. Se detuvo a esperarlos y murió congelado a la intemperie. Sajid subió por la montaña hasta llegar a su padre. Con la ayuda de su equipo, bajó cuidadosamente el cuerpo congelado de su padre hasta la nieve cerca del campamento 4. Y ahí, parado en una cornisa empinada con toda la caída del K2 debajo de él, un hijo realizó los ritos funerarios islámicos y finalmente dio sepultura a su padre. Luego subió más alto hasta llegar a John y encontró lo que los investigadores habían estado esperando. Una cámara GoPro estaba enterrada dentro de la ropa de John. ¿Mostrará la cima? ¿Demostrará que Muhammad hizo lo que había ido a hacer allá arriba? El mundo contuvo la respiración porque si esa cámara contenía, aunque fuera unos segundos de grabación, podría reescribir la historia. Eso probaría que habían conquistado el K2 en pleno invierno antes de que la montaña los reclamara. Pero el K2 es tan cruel como frío. Las temperaturas brutales de la zona de la muerte habían acabado por completo con la batería interna de la cámara. Así que cuando finalmente se extrajo y analizó la GoPro, solo arrojó un solo cuadro dañado y la marca de tiempo mostraba una fecha aleatoria de años atrás. Era inútil. Las grabaciones y la verdad sobre sus últimas horas habían sido destruidas. Puede que nunca sepamos si estuvieron en la cima antes de morir. La montaña guardó su secreto. Mientras que Muhammad y Juan Sajid les dio un lugar de descanso final en el campamento 4, el viaje de John Snorri terminó de manera diferente. Su familia voló desde Islandia a Pakistán en 2022 y vio fracasar un intento de recuperación. Hasta que finalmente hicieron las paces con el hecho de que su cuerpo permanece allí, donde Sajid lo encontró, sujeto a esa cuerda fija por encima del cuello de botella a 27,600 pies.
Puede sonar extraño, pero intentar recuperar un cuerpo de la zona de la muerte suele ser tan mortal como la propia escalada. A 27.600 pies donde el aire es tan escaso que duele, un cuerpo humano congelado se convierte en un bloque rígido de hielo, pesando mucho más de 200 libras. Mover ese peso muerto por una pared casi vertical de hielo como vidrio requiere un pequeño ejército de escaladores, todos los cuales arriesgan sus propias vidas con cada paso. El legado de Muhammad sigue intacto sin que el hielo lo toque. Pakistán nombró paredes de escalada, parques y un instituto de deportes de aventura en su honor. Pero el desastre invernal de 2021 no fue la primera vez que el K2 atrapó a los alpinistas en sus cumbres más altas. Para entender el verdadero e ineludible horror de la montaña salvaje, tenemos que retroceder aún más, hasta la temporada que mostró al mundo por primera vez de lo que esta montaña era realmente capaz. Agosto de 1986, o como lo llama el mundo del alpinismo, el verano negro. Antes de ese año, el K2 había visto relativamente pocos ascensos exitosos a la cumbre y aún menos tragedias a gran escala. Pero 1986 fue diferente. El campamento base estaba lleno de una cantidad sin precedentes de expediciones de todo el mundo. Era una mezcla volátil de egos enormes, ambición intensa y orgullo nacional. Y justo en medio de este ambiente abarrotado y altamente competitivo, había dos alpinistas británicos notables, cada uno persiguiendo su propio lugar en la historia. El primero era Alan Rouse, un alpinista británico de 34 años que le gustaba vivir al límite. Era inquieto, ambicioso y siempre estaba buscando la siguiente ruta difícil. Mientras otros alpinistas usaban equipos enormes, cuerdas fijas y oxígeno embotellado para conquistar lentamente el Himalaya, Alan defendía la escalada en estilo alpino. Él se acercaba a picos enormes y mortales como Janu o Nuptse, solo con un compañero, una sola cuerda y una mochila con comida, escalándolos lo más rápido posible. Sin oxígeno, cuerdas fijas ni respaldo. Eso significaba que una ráfaga de viento equivocada, un pequeño resbalón, equivalía a la muerte. Él hacía esto porque para él, escalar no era solo un deporte, sino la obra de su vida. La sensación específica de moverse por un terreno que te mataría si cometías un error, lo hacía concentrarse. Y para mediados de los años 80, ningún terreno ofrecía esa sensación como el K2. Alan ya lo había intentado una vez antes, en 1983, y falló. No se iba a ir con las manos vacías de nuevo. El plan original de la expedición de Alan era atacar el K2 por su notoriamente difícil arista noroeste, pero el K2 tiene una forma de destrozar incluso los planes mejor trazados. Después de semanas de luchar contra tormentas implacables, avalanchas y un agotamiento extremo, su equipo original estaba destrozado. La mayoría decidió empacar e irse a casa, pero Alan se negó a rendirse, decidió regresar. Con una novia embarazada esperándolo en Inglaterra, probablemente esta sería su última escalada realmente peligrosa antes de establecerse. Así que, impulsado por una peligrosa mezcla de ambición y desesperación, tomó una decisión fatídica. Abandonó su ruta original y se unió a la expedición de Julie Tullis, un grupo formado por alpinistas de Austria y Polonia. Julie, quien era una madre de 2 hijos de 47 años, era una experta operadora de cámara de Inglaterra. Ella estaba aquí para hacer historia convirtiéndose en la primera mujer británica en llegar a la cima del K2. Y ese era un objetivo serio, porque en ese momento los británicos ya tenían una historia orgullosa pero incompleta en el montañismo del Himalaya. Sí, Edmund Hillary había llevado a la expedición británica a la cima del Everest en 1953, pero para entonces el K2 nunca había tenido a un alpinista británico en su cima. Alan y Julie tenían la intención de cambiar eso. Planeaban enfrentar el K2 por la ruta estándar de Abruzzi. Y en ese momento, lo que habían sido expediciones separadas se convirtió en un equipo improvisado de 7 personas, todos luchando por la misma cima por la misma ruta. A principios de agosto, los 7 alpinistas llegaron juntos al campamento 4 a 26.000 pies, el último lugar de descanso antes de la cima. En la mañana del 4 de agosto, Alan, sin guía ni compañero, se lanzó hacia la cima. Él abrió camino solo a través de la nieve profunda durante la mayor parte del ascenso, aunque 2 alpinistas austriacos lo alcanzaron más tarde. Llegaron juntos a la cima alrededor de las 4 p.m. Alan probablemente se tomó un minuto para disfrutar la experiencia. Lo había logrado. Fue el primer inglés en conquistar el K2. Pero en la montaña salvaje, la victoria es una ilusión.
Llegar a la cima es el momento exacto en el que estás en mayor peligro, porque ahora tienes que bajar. Alan y los demás comenzaron a descender rápidamente. Sabían que tenían que bajar rápido mientras aún había luz del día, pero a unos 150 metros por debajo de la cima, vieron que dos figuras seguían, increíblemente, a pesar de la luz moribunda del sol, subiendo. Eran Julie y Kurt Dienberger, un alpinista austriaco. Alan y los alpinistas austriacos intentaron persuadirlos de que regresaran. Les advirtieron que ya era demasiado tarde para intentar llegar a la cima de manera segura. Pero Julie y Kurt estaban tan cerca que se negaron a dar la vuelta en ese momento. Así que Alan y su equipo continuaron su propio descenso hacia el campamento 4, mientras Julie y Kurt siguieron adelante. Finalmente llegaron a la cima cerca de las 7 p.m. Ellos también habían hecho historia, pero también habían caído en una trampa. Porque para cuando empezaron a bajar, la oscuridad y el agotamiento los golpearon como un tren. Y en algún lugar alto de esa montaña durante su descenso, Julie resbaló y cayó. Debido a su posición y al hecho de que estaba atada a Kurt, el accidente la dejó gravemente herida y obligó a ella y a Kurt a hacer lo impensable. Pasar toda la noche a la intemperie en la nieve a más de 27,000 pies de altura sin una tienda de campaña. ¿Era eso o seguir descendiendo en la oscuridad, cansados y heridos? Milagrosamente sobrevivieron esa noche helada y lograron bajar tambaleándose hasta el campamento 4 a la mañana siguiente, donde se reunieron con Alan y los otros alpinistas. Y no pudo haber llegado ni un segundo antes, porque en el momento en que todos los alpinistas finalmente estuvieron reunidos dentro de sus frágiles tiendas de nylon, una mega tormenta masiva de varios días se tragó por completo el campamento 4. Y aquí hay algo sobre las laderas superiores del K2. A diferencia del Everest, que está rodeado de picos vecinos que ofrecen una ligera protección, el K2 se encuentra más al norte y está peligrosamente aislado. Así que cuando un sistema meteorológico golpea las laderas superiores, trae nieve y vientos sostenidos de fuerza de huracán que azotan todo lo que se mueve, persona u objeto. Para hacer las cosas aún más extremas, cuando un sistema de baja presión masivo choca con la montaña, la presión del aire baja tan violentamente que en realidad disminuye la cantidad de oxígeno disponible en el aire, haciendo que la zona de la muerte sea aún más sofocante. Y debido a que la parte superior del K2 es una pirámide de pendiente pronunciada, no hay mesetas anchas y planas donde puedas resguardarte de una tormenta de manera segura. El campamento 4, de hecho, no es más que una cornisa peligrosamente inclinada de nieve y hielo, situada a unos 26,000 pies de altura. La mayoría de los alpinistas lo usan solo como una parada rápida para descansar durante la noche antes de descender a un lugar seguro, pero esta tormenta lo había convertido en una prisión a gran altitud. La tormenta continuó durante 6 días. Los vientos superaron las 100 millas por hora. Las temperaturas bajaron a menos 40 grados Fahrenheit. Ya sabes lo que le pasa al cuerpo humano en la zona de la muerte. Ahora imagina estar atrapado ahí, sin poder moverte durante días enteros. Dentro de las tiendas, el tiempo se desdibujó. Se acabó la comida, peor aún, se les terminó el gas de la estufa. Sin gas no podían derretir nieve para obtener agua potable. La deshidratación severa apareció rápidamente, haciendo que los efectos ya devastadores de la falta de oxígeno fueran aún peores. Estaban muriendo lentamente, atrapados en sus sacos de dormir, escuchando cómo el viento amenazaba con arrancar sus tiendas de campaña de la cara vertical de la montaña. Solo podían esperar. La noche del 7 de agosto, la altitud extrema cobró su primera víctima, Julie Tullis. No pudo recuperarse de la caída y los días sin comida, agua ni oxígeno adecuado fueron demasiado para que su cuerpo lo soportara. Falleció tranquilamente en su tienda justo al lado de Kurt. Y la tormenta seguía rugiendo sin piedad. Para la mañana del 10 de agosto, un extraño silencio finalmente cayó sobre la montaña. La megatormenta por fin había terminado. Esta era una ventana estrecha y fugaz para escapar, y los sobrevivientes sabían que si no bajaban de inmediato, ninguno saldría con vida. Era ahora o nunca. Pero para Alan, esta tregua en el clima había llegado demasiado tarde. Los días de agonía que pasó atrapado sin comida, agua ni oxígeno habían drenado hasta la última gota de su legendaria fuerza. Estaba consciente pero sufría un dolor extremo. Ya no podía ponerse de pie, ya no podía caminar. Y los escaladores que quedaban tuvieron que tomar una decisión realmente terrible. Imagina estar en esa tienda en ese momento exacto. Has estado muriéndote de hambre, deshidratándote y asfixiándote en la zona de la muerte durante días.
Tu cuerpo literalmente está consumiendo sus propios músculos solo para mantener tus órganos funcionando. Abres el cierre de la puerta congelada de la tienda, el hielo crujiendo bajo tus dedos congelados por la escarcha, y ves un cielo despejado. La salvación te espera a miles de pies abajo. Pero para alcanzarla tienes que mirar a tu amigo, un hombre que abrió camino, un hombre que acaba de hacer historia, un hombre con una pareja embarazada esperándolo en casa, y aceptar la horrible realidad de que él no puede bajar contigo. Ahora imagina ser Alan Rouse. Él estaba consciente, mirando a los escaladores con los que sufrió, las personas con las que compartió una misma cuerda, y viéndolos decidir en silencio su destino. Ellos no tenían opción, y en el fondo él también lo sabía. No hay registros de discusiones ni discursos dramáticos de esa mañana. No hacía falta. En uno de los momentos más desgarradores en la historia del alpinismo, Kurt y los demás decidieron salvarse a sí mismos y dejar a Alan en su tienda con el cuerpo de Julie. Pero escapar de la tienda no significaba que hubieran escapado del K2, porque la montaña aún no había terminado de cobrar su precio. 5 alpinistas salieron del campamento 4 esa mañana para hacer un esfuerzo desesperado por sobrevivir. Kurt Dienberger, Willy Bauer, 2 alpinistas austriacos llamados Alfred Imetzer y Hannes Wieser, y una alpinista polaca llamada Dobrosława Miodowicz-Wolf. Y mientras empezaban a bajar tambaleándose por las empinadas y heladas pendientes, el precio de haber estado atrapados en la zona de la muerte durante una semana los alcanzó de inmediato. Justo debajo del campamento 4, a unos cientos de pies de las tiendas que acababan de abandonar, Alfred y Hannes simplemente colapsaron. Sus cuerpos, que habían sido castigados por una grave ceguera de la nieve y por un agotamiento físico extremo, finalmente cedieron. Murieron ahí mismo en la nieve. Dobrosława siguió adelante, luchando por descender miles de pies, pero ella también estaba completamente agotada. Finalmente colapsó y murió, sujeta a las cuerdas fijas entre el campamento 2 y el campamento 3, donde fue encontrada al año siguiente. De hecho, de los 7 alpinistas que quedaron atrapados en el campamento 4, solo Kurt Dienberger y Willy Bauer lograron bajar de la montaña con vida. Se presume que Alan murió el 10 de agosto de 1986 solo en la tienda a 26.760 pies de altura. Dejó atrás a su novia Deborah Sweeney. 3 semanas después de su muerte, ella dio a luz a su hija, Holly. Para el mundo del alpinismo, Alan Rouse es un pionero legendario que vivió al límite y lo pagó con su vida. Holly creció sin llegar a conocer realmente quién era su padre. Solo lo conocía como una leyenda brillante y ambiciosa que abrió camino en la montaña salvaje. Los 5 cuerpos permanecen exactamente donde murieron en la zona de la muerte. Esa temporada de escalada de 1986 fue una de las peores en la historia del K2. Y a diferencia de otras montañas, lo que hacía esto aterrador era la pura y brutal banalidad de todo. Porque otras montañas se ganan su reputación por eventos como tormentas catastróficas y el colapso de seracs que se llevan a una docena de personas en una sola mañana. Una temporada terrible que distorsiona las cifras durante décadas. K2 no funciona de esa manera. Mira las cifras. Desde los primeros intentos serios de escalar el K2 a principios del siglo XX, más de 800 alpinistas han estado en su cima. En ese mismo periodo, casi 100 han muerto intentándolo. Eso significa que al menos un alpinista ha muerto intentando llegar a la cima por cada 8 que lo lograron. Compara eso con el Everest. El Everest ha sido escalado más de 11.000 veces. Alrededor de 340 personas han muerto en él. Eso es una tasa de mortalidad de menos del 1%. El K2 es, estadísticamente, 10 veces más mortal que la montaña más alta de la Tierra. Y para entender por qué el K2 es mucho más letal, tienes que ver la diferencia en cómo estas dos montañas matan. En el Everest, la causa más común de muerte es fisiológica. Los alpinistas sucumben al mal de altura, al agotamiento o a la exposición. Se esfuerzan demasiado, se sientan en la nieve y simplemente no se vuelven a levantar. Si eres increíblemente fuerte, estás bien preparado y te administras el esfuerzo, tienes una mejor oportunidad de manejar esos riesgos. Tienes una cierta ilusión de control. El K2 te quita todo ese control. Tormentas impredecibles, avalanchas impredecibles, una caída en la temperatura. Un equipo de alpinistas rusos experimentó eso de primera mano en 2006. Su expedición se llamaba el equipo de Kuzbas. Era un escuadrón de 9 hombres nombrado en honor a la región minera de Kuzbas que los patrocinaba. El líder del equipo era Yuri Udyashev,
un veterano de 51 años que ya había hecho cumbre en Dolgiri, Makalu, Lhotse y el Everest. Pero al K2 no le importa tu currículum. El verano de 2006 fue brutal desde la primera semana. El equipo vio la montaña claramente solo una vez en los primeros 7 días. El resto del tiempo estaba oculta detrás de tormentas. La caída de rocas destruyó sus tiendas en el campamento 1, y algunas de las rocas pesaban más de 40 libras. Los vientos alcanzaron las 90 millas por hora a 21,000 pies de altura. La mayoría de las otras expediciones en la montaña ese año empacaron y se fueron a casa. El equipo de Kuzbass se quedó porque, bueno, la comunidad de alpinismo rusa es conocida por su dureza y por soportar niveles asombrosos de sufrimiento en condiciones que hacen que otras expediciones se retiren. El grupo principal incluía a Arkady Kubakin, el entrenador del equipo Alexander Foyt y Pyotr Kuznetsov. Entre Yuri, Alex y Piotr solamente, los 3 hombres tenían 12 ascensos exitosos a montañas de 26,000 pies. Claramente no eran aficionados que se estaban metiendo en algo que los superaba. Eran lo mejor que tenía Rusia. Si alguien merecía llegar a esa cima, eran ellos. Así que 2 alpinistas se habían quedado atrás y se unieron a los rusos. Jacek Teller de Polonia, Terence Bannon de Irlanda del Norte y la expedición Kuzbass eran los últimos que quedaban en el K2. Y si iban a intentar llegar a la cima, este era el grupo con el que hacerlo. Así que Yuri y los demás seguían rotando pequeños grupos arriba y abajo de la ruta y reconstruyendo lo que la montaña destruía, mientras esperaban una ventana para hacer cumbre que simplemente no llegaba. A pesar de su bravuconería, no eran imprudentes. Se pusieron una fecha límite. Si las condiciones no mejoraban para el 13 de agosto, se irían a casa. Pero esa misma mañana del 13 de agosto, el cielo estaba extrañamente despejado por primera vez en días. Esta era su oportunidad. Finalmente podían intentar llegar a la cima de esta montaña salvaje. Para este intento de cumbre, el equipo se dividió en 3 grupos para el ascenso final. 2 rusos, Viktor Kolbachenko y Alexander Gaponov, iban al frente. Detrás de ellos venían Yuri, Alexander Foyt, Piotr y Arkady, y un tercer grupo que incluía al alpinista polaco Jacek Teller y a Terence Bannon de Irlanda del Norte, los seguía a distancia. Para la 1 de la tarde, los 3 grupos habían llegado a la parte superior del K2 en una sección llamada el Cuello de Botella a 27,400 pies, el nivel final y más letal antes de la cima. Esta sección es un corredor estrecho y casi vertical de roca y hielo, pero el ángulo no es la parte más aterradora. El terror viene de lo que cuelga directamente encima, porque justo en la parte superior del Cuello de Botella está este enorme serac sobresaliente, tan inestable como un cohete soviético en día de lanzamiento. Debido a la configuración de esta montaña, los alpinistas no pueden rodear este acantilado de hielo. Tienen que caminar directamente por debajo de él. Eso significa que durante varias horas agonizantes, los alpinistas están expuestos a una estructura inestable que se agrieta constantemente y que puede soltar fragmentos de hielo del tamaño de edificios sin previo aviso, y todo esto sin protección. Pasar por el Cuello de Botella es básicamente jugar a la ruleta rusa con la montaña. El equipo conocía los riesgos, pero aún así continuaron. Avanzaban de manera constante por el corredor, atados con cuerdas y concentrados. Eran fuertes, estaban haciendo todo correctamente. Y la cima ya era visible. Y entonces sucedió. Un enorme bloque de nieve y hielo congelados, de 400 pies de ancho y 260 pies de largo, se desprendió de la pendiente sobre ellos y golpeó el Cuello de Botella a toda velocidad. No hubo ninguna advertencia, ni un crujido, ni un estruendo, nada. Muy por encima de ellos, la fuerza del bloque provocó que una enorme sección de hielo se desprendiera. Una avalancha silenciosa descendió por el corredor. Golpeó al equipo ruso a 27,400 pies, arrancando a los 4 hombres de la pared casi vertical. En cuestión de segundos, Alexander, Yuri, Piotr y Arkady cayeron miles de pies por la montaña. La violencia absoluta de la caída y las miles de toneladas de hielo y nieve que siguieron los sepultaron por completo. El resto del equipo pudo rastrear los escombros de la avalancha hasta los 25,600 pies de altura. Buscaron durante más de 1 hora. No había nada. No había señales de ninguno de los 4 hombres en ninguna parte de la montaña. Ninguno de sus cuerpos fue recuperado. Nadie siquiera sabía dónde estaban. No fue sino hasta 18 años después, en el verano de 2024, una expedición italiana llegó al K2 para conmemorar el 70 aniversario del primer ascenso a la montaña.
Durante una caminata por el glaciar, el fotógrafo de la expedición, Ricardo Salvatico, se topó con lo que al principio pensó que era equipo viejo medio enterrado en el hielo. No era equipo, sino un cuerpo perfectamente conservado con ropa que llevaba el logotipo de Basque, una marca rusa de montañismo. Ricardo contactó a Jacek Teller, el alpinista polaco que había sobrevivido a la avalancha de 2006, y vio cómo se llevaba a sus 4 compañeros de equipos. Él confirmó sin dudar que tanto Piotr como Arkady tenían artículos con el logotipo de Basque. El cuerpo fue llevado al Memorial Gilki, que es el monumento de piedra al pie del K2, donde se recuerda a los fallecidos en la montaña y se les da un entierro digno. Pero antes del entierro se tomó una muestra de ADN en el lugar, y todas las pruebas apuntaban a que el cuerpo era el de Arkady Kubakin. Los otros 3 hombres todavía están en algún lugar dentro del hielo, esperando ser descubiertos. La expedición rusa desapareció en el K2 sin discusión. La montaña simplemente se los tragó. Pero lo que pasó en 2008 fue lo contrario de eso. 11 personas murieron. La montaña casi no se quedó con ninguno de ellos, y las personas que bajaron vivas pasaron años destrozándose entre sí por lo que habían visto, lo que habían hecho y lo que eligieron no hacer. Este evento desató uno de los debates más acalorados en la historia del montañismo, todo por la forma en que se tendió la trampa. Para el verano de 2008, el ambiente en el campamento base del K2 era peligrosamente tenso. Durante más de 2 meses, tormentas brutales habían azotado la montaña, impidiendo que alguien intentara llegar a la cima. Los alpinistas estaban atrapados en sus tiendas, mirando la cima, viendo cómo sus recursos y su moral se agotaban. Pero no solo el clima hizo que el 2008 fuera tan volátil, también fue la cantidad de personas en la montaña. Había múltiples expediciones internacionales de diferentes países de todo el mundo. El K2 no está hecho para multitudes. Cuando varios equipos que hablan diferentes idiomas intentan coordinar un solo ascenso a la cima, la comunicación falla. Para evitar el caos, líderes clave de la expedición como Wilco van Droyen, el líder estadounidense Mike Ferris y el líder surcoreano Kim Jae-soo convocaron una reunión de coordinación decisiva en el campamento base, donde acordaron unir sus recursos. Los sherpas y porteadores más fuertes de los equipos coreano e internacional subirían por delante del grupo principal y colocarían las cuerdas de seguridad a través del cuello de botella. Era un plan sólido, pero en el momento en que salieron del campamento 4 en la oscuridad total del 1 de agosto, el plan se vino completamente abajo. El equipo de avanzada de porteadores y sherpas tenía órdenes estrictas de llevar los pesados rollos de cuerda montaña arriba y asegurar el cuello de botella. Ese aterrador corredor de hielo de 80 grados del que hablamos antes, donde un solo resbalón significa la muerte instantánea. Ese es el único lugar donde las cuerdas son absolutamente innegociables. En cambio, en la confusión de la oscuridad, el equipo de avanzada cometió un error catastrófico y empezó a colocar las cuerdas inmediatamente arriba del campamento 4, en pendientes que los escaladores experimentados podrían haber superado fácilmente sin una cuerda de seguridad. Para cuando el equipo de avanzada realmente llegó al cuello de botella, el único lugar donde realmente la necesitaban, ya se habían quedado completamente sin cuerda. Cuando salió el sol, el 1 de agosto de 2008, el resto de los escaladores llegó a la base del cuello de botella. En lugar de un camino claro y asegurado con cuerda hacia la cima, encontraron al equipo de avanzada tratando desesperadamente de sacar cuerda de las secciones más bajas de la montaña para llevarla arriba. Docenas de escaladores se vieron obligados a quedarse ahí, en la zona de la muerte a 27.000 pies, justo debajo del enorme serac de hielo que sobresalía. Esperaron durante horas en el aire helado y delgado. Sus cuerpos se estaban deteriorando rápidamente. La hipoxia comenzaba a aparecer. Cada minuto que esperaban era un minuto que no tendrían para el descenso. Para cuando finalmente aseguraron las cuerdas y los alpinistas empezaron a subir por el embudo, ya era tarde. La regla no escrita del K2 es que debes darte la vuelta a las 2:00 p.m., sin importar qué tan cerca estés, para asegurarte de poder bajar antes de que oscurezca. Pero la fiebre de la cumbre es una enfermedad cegadora. Después de 2 meses de espera y con la cima literalmente a la vista, casi nadie se dio la vuelta. Jer McDonald, Wilco van Droenen, Marco Confortola, los surcoreanos y la pareja noruega, todos pasaron por el cuello de botella y llegaron a la cima. Todos hicieron cumbre entre las 5 y las 7:30 p.m. Jer plantó orgullosamente la bandera de Irlanda. Jer era una figura sumamente popular y querida por todos en el campamento base, conocido por tocar su tambor Bowron en las tiendas y levantar el ánimo cuando el clima era desalentador.
Él escalaba por el puro placer de hacerlo, esperando convertirse en el primer irlandés en conquistar el K2. Y lo logró. Cecily Skog y Rolf Bay compartieron un beso en la cima. La propia Cecily era una atleta de resistencia tan elite que más tarde se convertiría en la primera mujer en la historia en cruzar la Antártida sin asistencia. Los coreanos celebraron su triunfo nacional. En marcado contraste con los alpinistas independientes estaba la expedición surcoreana. Operaban como una unidad militar. Tenían muchos patrocinadores, llevaban una enorme cantidad de equipo y estaban bajo una inmensa presión nacional para tener éxito. Y un montañista francés de 61 años llamado Hugo de Barade. Era el escalador más viejo en el K2 esa temporada. Ya había estado en la cima del Everest en 2004, pero el K2 era su obsesión, y su tercer intento en la montaña salvaje definitivamente fue el bueno. Habían hecho historia, pero ahora llevaban horas de retraso, estaban exhaustos y a punto de descender el tramo de hielo más mortal del mundo, en la oscuridad. Y aunque aún no lo sabían, la montaña ya había tendido la trampa. Para regresar a la seguridad del campamento 4, cada uno de los escaladores tenía que volver a pasar por el cuello de botella. Imagina tener que atravesar ese canalón de hielo empinado mientras te sofocas por la hipoxia después de escalar casi 20 horas en completa oscuridad. Tu única salvación es la delgada cuerda de nylon que el equipo de avanzada fijó esa mañana. Si te aferras a esa cuerda, sobrevives. Si no lo haces, mueres. Los primeros escaladores en llegar al cuello de botella durante el descenso fueron los noruegos Rolf y Cecily. Eran poco después de las 8 de la noche. Estaban siguiendo las cuerdas fijas en la oscuridad, moviéndose despacio, con cuidado. Cecily iba un poco adelante en la cuerda, y su esposo Rolf estaba justo detrás de ella. Y entonces, sin previo aviso, un sonido como un disparo de cañón resonó por toda la montaña. El serac finalmente se había quebrado. Un enorme pedazo del acantilado de hielo colgante se desprendió. Miles de toneladas de hielo se precipitaron por el couloir en la oscuridad. Golpeó directamente a Rolf Bay, arrastrándolo fuera de la montaña y hacia el abismo en una fracción de segundo, justo frente a su esposa. Pero la avalancha no solo se llevó a Rolf. El hielo que caía actuó como una enorme guillotina, cortó limpiamente las cuerdas de seguridad fijas que el equipo de avanzada había pasado toda la mañana instalando. Por encima del cuello de botella, casi 2 docenas de escaladores exhaustos y congelados estaban ahora completamente varados a más de 27,000 pies en la oscuridad, sin cuerdas, sin un camino seguro hacia abajo, y la zona de la muerte drenando lo que les quedaba de fuerza. Y su única línea de vida hacia la seguridad simplemente había desaparecido, un pequeño desvío. Cada mes hay una historia que nunca llega a YouTube. Está en Patreon si la quieres, enlace abajo. Ahora, ¿en qué estábamos? Entró el pánico absoluto. En la oscuridad, algunos de los escaladores empezaron a entrar en pánico. Apresuradamente comenzaron a intentar bajar, escalando libremente por el tramo de hielo más peligroso del mundo, a ciegas, temiendo que el frío extremo y la falta de oxígeno probablemente los mataran antes de que saliera el sol. Uno de ellos era un grupo de escaladores surcoreanos junto con su sherpa Yumuk Baltai. Desesperadamente intentaron orientarse en el descenso en la oscuridad. Fue un error fatal. En la confusión y la oscuridad resbalaron. Rodaron por la empinada ladera, pero en lugar de caer completamente de la montaña, quedaron violentamente enredados en una red de las cuerdas cortadas que quedaban. Quedaron suspendidos de cabeza y de lado sobre el hielo vertical, golpeados, sangrando y atrapados sin esperanza. Más arriba en la pendiente, Wilco van Druenen, Marco Confortola y Jer McDonald se dieron cuenta de que intentar bajar en la oscuridad era imposible. En su lugar, eligieron dormir al aire libre a 27,000 pies de altura. Se acurrucaron juntos en la nieve sin tiendas de campaña, sacos de dormir ni agua, temblando violentamente mientras la zona de la muerte lentamente les quitaba la vida. Milagrosamente sobrevivieron la noche. Pero cuando finalmente salió el sol la mañana del 2 de agosto de 2008, el verdadero horror de su situación quedó al descubierto. Mientras Wilco, Marco y Jer comenzaban un desesperado descenso sin cuerda a la luz de la mañana, se toparon con el enredo de cuerdas en el cuello de botella. Colgando ahí, aún vivos pero debilitándose rápidamente, estaban los alpinistas surcoreanos atrapados. Fue aquí, en la sombra del mortal serac, donde los hombres se reunieron. Fue aquí donde, en cuestión de horas, 11 personas perderían la vida.
Y es exactamente aquí donde la línea de tiempo se rompe, dando origen al misterio más oscuro y debatido con mayor intensidad en la historia del K2, porque lo que hicieron o no hicieron los tres hombres después depende completamente de a quién le preguntes. Wilco van Rooyen afirmó que él fue el primero en llegar a los alpinistas coreanos. Él mismo ya estaba en serios problemas. Para entonces, su visión estaba deteriorándose gravemente, y las primeras etapas de la ceguera de la nieve le estaban robando la vista minuto a minuto. Se detuvo, miró el enredo de cuerdas, a los alpinistas ensangrentados suspendidos en ellas, e hizo un cálculo. Siguió avanzando. Más tarde dijo que no habría podido ayudarlos aunque lo hubiera intentado. Regresó solo al campamento 4. Marco también llegó hasta los alpinistas coreanos. Se detuvo, intentó, según su propio relato, ayudar. Luego continuó su descenso, logró bajar. Sher McDonald se quedó. Trabajó para liberar a los alpinistas coreanos de las cuerdas. ¿Cuánto tiempo trabajó? Exactamente qué logró hacer y en qué estado mental se encontraba cuando lo hizo, nadie lo sabe. Estas son las preguntas que dividieron al mundo del alpinismo, porque el último colapso del Serac ocurrió mientras él todavía estaba ahí. En un solo instante arrastró a él, a los alpinistas coreanos y a su Sherpa, Yumik Bote, fuera de la montaña. Al menos eso es lo que dijo un hombre. En el relato de Marco, Jer McDonald no era un héroe, sino una carga. Según el italiano, la tragedia se desarrolló así. Afirmó que él y Jer pasaron horas en el embotellamiento agotándose, tratando de ayudar a los alpinistas coreanos atrapados. Pero a 27,000 pies estás operando contrarreloj. Marco afirmó que la altitud extrema y el agotamiento eventualmente quebraron la mente de Jer. Marco se presentó a sí mismo como el sobreviviente racional que supo cuándo era momento de retirarse, mientras afirmaba que Jer se volvió una carga delirante, perdió el contacto con la realidad y deambuló sin rumbo por la pendiente hasta su muerte. Él ya estaba de regreso en Europa dando entrevistas antes de que los demás siquiera pudieran bajar de la montaña. Luego, otro sobreviviente, Wilco van Rooyen, se puso frente a las cámaras y empeoró todo. Fue a la prensa internacional y acusó públicamente a las otras expediciones de cobardía. Describió la cultura allá arriba como sálvese quien pueda. Dijo que la mala preparación había costado vidas, que las cuerdas se habían colocado en los lugares equivocados y que una respuesta coordinada podría haber salvado a las personas. Repartió culpas en todas direcciones. A la prensa mundial le encantó. Lo que había sido una historia sobre 11 alpinistas muertos se convirtió en una historia sobre quién abandonó a quién, y las acusaciones volaron entre los sobrevivientes durante semanas. Pero había alguien que había estado en esa montaña haciendo más trabajo de rescate que nadie ese día. Alguien que tenía fotografías, alguien que tenía pruebas. Su nombre era Sherpa Pemba Gyaltse. Él era el Sherpa principal de la expedición North, el mismo equipo que Jer McDonald. Él había hecho cumbre en el K2 junto a Jer el 1 de agosto. Él había regresado al campamento 4 esa noche, y en la mañana del 2 de agosto, mientras Marco aún estaba en algún lugar de la montaña en estado crítico, Pemba había subido de nuevo. Encontró a Marco apenas consciente en el cuello de botella. Lo reanimó con oxígeno. Lo estaba guiando de regreso al campamento 4 cuando otra avalancha bajó rugiendo desde arriba y los golpeó a ambos. Marco comenzó a resbalar. Pemba lo agarró por el cuello desde atrás y se sostuvo. El propio Marco lo admitió claramente después. Pemba me salvó la vida. El hombre que salvó la vida de Marco todavía estaba cruzando el Karakorum a pie mientras Marco daba entrevistas en Europa. Y cuando Pemba Sherpa finalmente pudo hablar, tenía algo que Marco no tenía. Él tenía fotografías. Durante el rescate, Pemba había tomado fotografías de alta resolución del cuello de botella. A simple vista, las marcas de tiempo digitales en los archivos destrozaron instantáneamente la línea de tiempo de los eventos de Marco. Pero el verdadero secreto estaba oculto en el fondo, porque cuando los investigadores después ampliaron los píxeles de las tomas panorámicas de Pemba, pudieron ver la ubicación exacta de los escaladores. Esos píxeles demostraron que Jer McDonald no había perdido la razón, no había deambulado sin rumbo por la pendiente. La evidencia mostró que él había estado trabajando de manera deliberada y metódica para liberar a los escaladores coreanos y que lo había logrado. La versión que Marco había difundido en la prensa mundial no era lo que realmente sucedió. Pemba había sido eliminado de la historia por completo antes incluso de llegar a casa, y en su lugar una mentira había echado raíces. La familia de Jer se negó a permitirlo.
Viajaron a Pakistán y se reunieron directamente con los sobrevivientes. Pasaron años recopilando testimonios, comparando pruebas y presionando para que se hiciera una reconstrucción completa de lo que había sucedido en esa montaña. Trabajaron con el cineasta documentalista Nick Ryan, cuyo filme de 2013 The Summit presentó la cronología completa en público para cualquiera que quisiera verla. Lo que la película estableció y lo que la evidencia de Pemba y otros confirmó fue simple. Gerard McDonald había liberado a los alpinistas coreanos atrapados antes de morir. Él tomó una decisión, con los ojos abiertos, sabiendo perfectamente lo que quedarse a 27,000 pies le costaría, y la llevó hasta el final. El cuerpo de Gerard McDonald nunca fue recuperado del K2. Se le conmemora en el Memorial Gilkey al pie de la montaña. El K2 cobró 11 vidas en 2 días, casi no dejó a ninguno de ellos atrás. Para entender exactamente cómo sucedió eso en la montaña ese día, mira este video.